Padre. Te adoramos esta tarde, Señor. Estamos aquí por tu misericordia y tu gracia derramada día con día, Señor. Padre, ayúdanos siempre a caminar en santidad, a caminar en justicia, porque tú eres un Dios santo y un Dios justo, Señor. Padre, en este momento oramos por Rolando, que va a dar tu palabra hoy, Señor. Padre, oramos para que lo uses con poder, Señor, que sea tu palabra a través de su vida. Padre, Él se ha preparado, que está listo, pero lo hacemos en tus fuerzas, Señor, y recibimos lo que proviene de tu trono, Señor, a través de su vida. Padre, y bendice también al pastor Reinier y a su familia que están pasando por COVID nuevamente. Padre, guárdalos, cúbrelos. Sabemos, gracias a Dios, que lo están pasando con síntomas leves, pero aún así los cubrimos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo esté con ellos y que traiga sanidad, Señor, a sus cuerpos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Por allá. Sí. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar su asiento. Ciertamente, nuestro rey, y hermanos, usted es el hijo de un rey. Pero no es un rey cualquiera. Somos hijos del Rey de Justicia. Aquel Dios que en su justicia envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí y por todos. No por algunos, sino, como dice la Escritura, por todos se entregó, para que todos podamos llegar a Él, para que todos tengamos acceso a Él libremente. No hay que pagar nada, no hay que entregar nada, no hay que ofrecer nada. Los hombres piden, pero sin embargo Dios no ha pedido nada a cambio, solamente nuestro corazón, y es algo sencillo de entregar. Amén. Como sabemos, el pastor está convaleciente del COVID, está pasando por el proceso que todos hemos pasado, algunos, otros no, de esta enfermedad. Les pedimos que estén orando por él y su familia, ya están bastante recuperados, pero sabemos que necesitamos todos oración. Así que cuando usted esté en su tiempo de oración, no se olvide de orar por el pastor, pedirle a Dios que Dios lo siga restaurando. Dios mediante, ya el domingo que viene lo tendremos aquí con nosotros, dando el mensaje habitual. Hoy me tocó a mí, de bateador designado, como es en el béisbol. En nuestros países, que la cultura es el béisbol, conocemos que existe un bateador que es el designado, y cuando hay una falta o algo, asume esto. Entonces hoy me tocó a mí de nuevo. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, poderles compartir la palabra de Dios. Para los matrimonios. Para los matrimonios tenemos un pequeño anuncio. Teníamos pensado hacerlo este mes, el mes de ahora de febrero, pero vamos a posponerlo para planificarlo mejor. Es un pequeño taller de matrimonios que vamos a hacer. Todavía, sí, ya casi lo tenemos todo listo, nada más que nos falta reunirnos esta semana para planificar ya como tal el día. Por eso pensamos hacerlo ahora en febrero, pero ya que es posible que no todos los matrimonios puedan estar, vamos a moverlo posiblemente para marzo. Ya esta semana lo planificamos, y el próximo domingo les daremos el anuncio completo con detalles, horario, y les invitamos a todos los matrimonios que hagan planes, planifiquen su agenda. Disculpen, para estar ese día. Usted se para ese día. Si alguien viene a pedirle un favor, usted le diga: por favor, hermano o amigo, tengo un evento de matrimonios a tal hora.
Estoy cerrado. Ese día es privado. Entonces, pero porque lo esperamos. Queremos que sea un día de bendición para los matrimonios. Sabemos que el matrimonio y la familia están siendo atacados en estos días. Y lo mejor es separar un tiempo para podernos edificar, para poder recibir de la palabra del Señor, de los principios del matrimonio y aplicarlos a nuestra vida. Amén. Entonces, estén atentos a los matrimonios. Para la próxima semana vamos a decir la hora, el horario, la fecha, el horario y todas las cosas que haremos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el plato fuerte de este día. Vamos, como hemos estado desde casi que finales del año pasado, creo, o finales del año pasado, pues nada más que estamos empezando el año. Empezamos con una serie del libro de Génesis, ¿sí? Los comienzos de todo, cómo fue que todo comenzó. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 22 de Génesis. ¿Sí? Este momento clave en la vida de Abraham. Hubieron bastantes momentos clave. Este es uno de los momentos clave en el cual Dios le pide una cosa importante a Abraham. Creo que todos los que hemos leído ese pasaje nos hemos quedado con la boca abierta al ver lo que Dios le pide a Abraham. Pero lo importante no es tan solo lo que Dios le pide, sino cómo finaliza este momento en la vida de Abraham. Cómo Dios es capaz de dar un desenlace favorable, como siempre nuestro Dios hace. Y espero que esta enseñanza nos inspire a todos, nos lleve a una gran reflexión. Vamos a ver el capítulo número 22 de Génesis. Y vamos a leer hasta el versículo 1 hasta el versículo 14. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a dividirlo por secciones, como si fuese una obra de teatro como si fuese una obra de teatro. Vamos a dividirlo en escenas. Este pasaje vamos a dividirlo en escenas para analizarlo así, por secciones. Creo que es la mejor forma y así poderle sacar un poco de jugo. Dice, vamos a leerlo de todo un golpe y después lo analizamos. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo llamó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, desde tiempos en que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios. Moisés empezó a escribir esta palabra inspirada por ti, Dios de los cielos. Y hoy tenemos acceso a ella, Señor, para aprender y ver las cosas que tú hiciste en la antigüedad, Señor, y comprender las cosas que tú puedes hacer con nosotros en nuestros días. Comprender lo que tú has hecho en nuestra vida hoy, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, eterno amor, el cual nos mostraste por medio de tu Hijo, Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Ok. Primera escena. Vemos a Abraham, que ha tenido un hijo, Isaac, el hijo que Dios le prometió, con 100 años, Abraham tuvo un hijo. Creo que en esta época sería algo imposible en nuestros días, que exista Abraham y Sara. Si Sara existiese, urgentemente la enviarían al hospital y la estarían monitorizando todo el tiempo, porque está en alto riesgo. Y al niño le llamaríamos un niño de la vejez. Pero en aquellos tiempos, Abraham y Sara tuvieron el hijo que Dios les prometió. En el capítulo 18 vemos cómo Dios le promete a Abraham, y Dios le dice a Abraham, cuando se presentan los 3 ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra, ahí es donde Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo de Sara. Y Dios le dice a Abraham: ¿dónde está Sara? Y Abraham le dice: está en la tienda. Y dice: bueno, por esta misma fecha que yo te estoy visitando, en el año que viene, tu esposa Sara tendrá un hijo. El pasaje dice que Sara se rió. Para Sara era algo imposible. La costumbre de las mujeres ya ella la había perdido. Y Abraham tenía 100 años. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Nada. Para tu Dios y para mi Dios no hay nada imposible. El hecho fue que Dios le dijo a Abraham: tú vas a tener un hijo de Sara. Ismael no te va a ser tu heredero. Tu heredero va a ser un hijo de Sara. Si usted ve en toda la historia de la Biblia, todos los que heredaron las promesas de Dios, o la gran mayoría de los que heredaron las promesas de Dios, ninguno fue primogénito. Isaac no fue primogénito. Jacob no fue primogénito. Judá no era el primogénito. Leví no era el primogénito. José era el número 12 de 12 hermanos, o el 11 de 12 hermanos. David, ¿quién era David?
un pequeño pastor de ovejas, el último de la familia. Al punto que ni se acordaban de él, porque la realidad era que cuando Isaí muriese, David no iba a coger ni una oveja de herencia. ¿Por qué? Porque no tenía derecho a nada. Era el hijo más pequeño, era el hermano más pequeño. Cuando se dividiese los bienes, a él lo que le iba a tocar era nada. Sin embargo, Dios escogió a David. A Abraham no sabemos si era el primogénito o no. No lo dice la Biblia, ni Noé tampoco. Pero si podemos, aquí estoy especulando. Si seguimos la línea, es posible que Abraham no haya sido el primogénito de Taré, sino que haya sido el segundo hijo. Lo cierto es que en el llamamiento de Dios, bien poco importa la primogenitura. Y esta la recibí, y en este caso vemos a Isaac. No es el primogénito, es el hijo de la promesa, porque Dios decidió que Isaac fuese el hijo de la promesa. Fue el que Dios escogió. El asunto con Dios no es como con los hombres. Los hombres declaramos herederos y los escogemos por conveniencia. No, Dios escoge por el corazón. Y cuando Dios escoge, ningún hombre puede cambiarlo. Ninguno. A no ser que nosotros tomemos la decisión de tirarlo todo por la borda. Pero fuera de nosotros, cuando Dios toma una decisión, ningún hombre puede cambiarla. El hombre podrá intentar hacer de todo. Esaú intentó hacer lo posible y lo imposible por tomar la bendición que su hermano había tenido. Pero sin embargo, a Dios le plació que a Jacob tuviese la bendición. Ahora, Dios le prometió el hijo a Abraham. Dios le dio ese hijo. En el capítulo 18 vemos cómo Dios se lo promete. Y en el capítulo 20 o 21 vemos cómo Sara da luz a Isaac. Y la Biblia nos narra que Sara teniendo Isaac, cuando Isaac tenía 8 años, ¿qué hace Abraham? Cumple la parte del pacto que Dios le había dicho que cumpliese. ¿Qué hizo? Circuncidó a Isaac. Sí, cumplió su parte del compromiso de Abraham con Dios. Ahora, en este capítulo 22, vemos cómo Dios le dice a Abraham: Abraham, entrégame a tu hijo. No sé lo que haya pasado por la mente de Abraham en ese momento. La Biblia no lo dice. La Biblia lo que nos habla es como si Abraham automáticamente obedeciese esa palabra de Dios de dame a tu hijo, y supiese lo que tuviese que hacer. Y salió y al día siguiente preparó todo sin decirle nada a su esposa. Simplemente le dijo voy a ir con Isaac a ofrecer sacrificio y ya. La Biblia no habla qué fue lo que pasó por la mente de Abraham. Si nos guiamos por la cultura de la cual viene Abraham, es posible que para Abraham hubiese, además de ser de por su mente pasar pensamientos contradictorios, porque como ser humano habrá dicho, bueno, tú me lo prometiste, ahora ¿cómo lo vas a tomar? ¿Será que me darás otro hijo y a través de él vendrá la promesa? Me imagino, muchos son los pensamientos que tal vez hayan pasado por la mente de Abraham. La Biblia no los habla. Sí, lo demás es mera especulación que pudiéramos hacer y no se entran en la realidad. Pero tal vez sí, tal vez Abraham habrá pensado. Lo que decía, si nos guiamos por la cultura de la cual viene Abraham, a pesar de los pensamientos encontrados que él haya tenido, él respondió a ese llamamiento porque en la cultura del Medio Oriente de aquella época era muy común que las personas entregasen a sus hijos a los dioses. Era lo más común. Los dioses demandaban, a los dioses había que ofrecer. Es posible que por eso Abraham, a pesar de tener estos pensamientos encontrados en su mente, haya aceptado tan rápido, tan de forma tal que la Biblia no habla sobre otra cosa. Simplemente la Biblia nos dice,
heme aquí, Señor, entrégame a tu hijo, lo dice Dios, dijo Dios, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Es posible que Abraham, con esa fe que él tenía, y el haber nacido en la cultura que había nacido, no le quedaba más remedio que aceptar este llamamiento, esta demanda de Dios. Ahora, Abraham no sabía el plan que tenía Dios preparado. Nosotros lo sabemos ahora porque estamos leyendo la Biblia. Pero la realidad es que Abraham no sabía ese plan. Abraham no conocía esa parte. Abraham simplemente, como una vez más, estaba caminando en fe. La vida de Abraham, hermano, es la vida de aquel que camina en fe, que se mueve en fe y muchas veces no sabe más allá de lo que Dios le va revelando. Hay quienes hablan que la fe es irracional. Es uno de las cosas que alegan los famosos ateos. Dicen, no, la fe es irracional. Sin embargo, creo que más irracional es creer que el mono, que salimos del mono. Creo que es la declaración o la teoría más irracional que existe. Yo digo que hay que tener más fe para creer que salimos del mono o de alguna especie de animal parecido al mono, que creer de que fuimos creados. Porque es que nuestro propio ser, nuestra propia vida nos muestra que de todo es creado. El ser humano es un ser que en su ADN está el hacer cosas, el modificar cosas, el cambiar las cosas. Por supuesto, a diferencia de Dios, que es el creador, Dios creó las cosas de donde no había. Es decir, por su palabra Dios creó el cielo y la tierra. Por su palabra Dios hizo que la expansión de abajo se separase de la expansión de arriba. Él es el único que tiene ese poder creador. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es modificar las cosas que existen. Pero usted no puede coger una silla, poner el hierro ahí, el plástico a otro lado, y decir, y esperar y sentarte a que eso por la fuerza de no sé qué se una. Porque no se va a unir. No existe fuerza en el mundo. No existe que las cosas se unan por sí solas. Eso solamente ocurre en los muñequitos de Disney. Cuando Mickey con el sombrero del sorcerer hace y la varita provoca un caos fíjense cómo terminan los muñequitos de Mickey. Un caos en la casa del mago. Sin embargo, la Biblia nos habla de un Dios creador, un Dios que de donde no había nada comenzó todo. Por supuesto, no donde no había nada, porque estaba Él. Y donde está Él ya hay algo. Donde está Dios ya hay algo. Ya existe algo. Entonces, en este caso vemos cómo Dios le dice esta palabra a Abraham: toma a tu hijo y tráelo al lugar y ofrécemelo en sacrificio. En este caso, la fe de Abraham, esa fe que no es irracional, esa fe que está puesta sobre alguien que él conoce, alguien que él se mueve. Lo hemos visto en los capítulos anteriores, cómo Abraham tiene una relación con Dios. La fe de Abraham no está fundada sobre algo inamovible, sino sobre un ser con el cual él tiene una relación, sobre un ser que él conoce personalmente, sobre un ser que nos quiere conocer a ti y a mí personalmente. Esa fe Dios la pone a prueba en este momento.
esa fe Dios la pone a prueba. Y la fe verdaderamente debe de ser probada. Esto es una de las tantas cosas que podemos ver de este pasaje. Cómo la fe es probada, cómo la fe necesita ser probada. Nuestra fe, hermano, va a ser probada. Y no por cosas fáciles. Muchas veces va a ser probada con cosas difíciles. Y yo he visto muchas personas cuya fe ha sido probada por cosas difíciles. En este caso, a Abraham le fue probado que Dios le dijo: coja a tu hijo, quien yo te lo prometí, quien yo te lo di, y llévalo para que me lo ofrezcas en sacrificio. Es bien difícil recibir esa palabra a un padre. Que coja a tu hijo y ponlo y entrégamelo en sacrificio. Eso es una prueba de fe. Una prueba de fe. Y la fe necesita ser probada. Dice la carta, Santiago habla sobre la diferencia entre la prueba y la tentación. Muchas veces pensamos que la tentación es prueba y no, la tentación no es prueba. Existe la prueba y existe la tentación. Dice la carta del apóstol Santiago, dice: tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Es decir, alégrense cuando pasen por la prueba. Sabemos que la prueba no produce alegría, que puede producir tristeza, pero a la vez puede producir un gozo dentro de nosotros si estamos en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que nuestra fe, que estamos igualitos al Señor, la fe de Cristo fue probado. Nosotros también seremos probados. Los apóstoles fueron probados. Nosotros también somos probados. Si somos probados, entonces podemos entender de que estamos en el camino correcto. Yo una vez escuché de alguien que debiéramos preocuparnos cuando no tenemos prueba. Si usted está en prueba, hermano, todo está bien. Si usted no está en prueba, tenemos que ver. ¿Por qué? Porque estamos por algún lugar raro. Dice Santiago, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, ya que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Este es el resultado de la fe, de la prueba de la fe. En otro pasaje, el apóstol Pablo nos habla en Romanos, donde dice que la fe, siendo más preciosa que el oro, tiene que ser probada. ¿Por qué? Por fuego. ¿Por qué? Porque él compara la fe y dice que es tan preciosa como el oro. Porque la fe es lo que nos lleva hacia Dios. Es lo que, como dice Hebreos capítulo 11, la fe hace que las cosas que no, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, por medio de la fe sabemos que Dios existe a pesar de que no le hemos visto. Por medio de la fe sabemos de que Dios nos responda a pesar de que no hemos escuchado su voz. ¿Por qué? Porque no necesitamos escuchar la voz del Señor para saber que Él nos responda a nuestro corazón, para saber que Él está con nosotros. Solamente la fe puesta. Y esa fe, la única forma de ejercitarla es por medio de la prueba. Y la prueba es como el fuego. ¿Por qué? Porque el oro y la fe son duras. Son elementos bien duros. El oro es duro. El oro tiene muchas impurezas. El oro, cuando usted ve un pedazo de oro, lo que hoy tenemos, lo que usamos, anillos, lingotes y todo eso, cuando usted lo ve, usted dice, eso es oro, eso es más feo que no sé qué. ¿Por qué? Porque tiene muchas impurezas, muchos minerales, cosas que están adicionados a él, que la única forma de purificar eso es el oro.
el fuego. Y eso fue lo que pasó a Abraham. Abraham iba a pasar por el fuego ahora. Abraham estaba en el medio del fuego. Abraham, dice la Biblia, que cogió a su hijo. En el versículo 3 dice que coja a su hijo, coge 2 sirvientes, prepara todas las condiciones y sale hacia el monte. Comienzan esta travesía. Dice que a los 3 días llegó Abraham al monte. Leyendo este pasaje, ese número de 3 días me llamó la atención. Es decir, no quiero entrar en alegoría ni nada, porque la Biblia no habla nada adicional, ni en el Nuevo Testamento se habla nada sobre eso. Del único que se habla es de Jonás. Pero a mí me llamó la atención, 3 días. La Biblia, lo que es cierto es que la Biblia dice que al 3er día Abraham llega al monte, deja a sus siervos y comienza el ascenso con Isaac. En ese momento Isaac le dice: papá, dime, ¿y dónde está el cordero? Aquí falta algo, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero falta algo. Y Abraham le da una respuesta: Dios proveerá. Yo me imagino que Isaac se ha quedado pensativo. Bueno, ¿será que habrá alguien más arriba que nos está esperando con un cordero? Y Abraham no había dicho nada. Isaac no tenía ni la mínima idea de lo que iba a suceder. Solamente cuando llega al monte, que dice la Biblia que Abraham prepara todo. La Biblia no habla más nada, no habla de ese evento. Lo único que dice que Abraham preparó todo. Abraham prepara la leña, prepara el cuchillo, todo, arma el altar. Sí, el altar en aquella época se hacía de piedras. Sí, no eran piedras que tú picabas, sino eran las mismas piedras que estaban en el lugar. Uno juntaba las piedras, hacía más o menos de esta altura, se hacían con una plataforma arriba, lisa, para poner el animal ahí arriba. Y el animal que iba a ser sacrificado. Generalmente, cuando se mataba el animal, toda esa sangre se vertía sobre ese altar. Sí, toda esa sangre manchaba las piedras. Y eso era lo que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque al morir un animal, se estaba declarando en fe de que ese animal era uno. Era la vida de uno entregada en ofrenda delante de Dios. Por eso era que se ofrecían los animales en holocausto. Para decir, ese que está ahí soy yo. O ese que está ahí es mi hijo. Ese animal que está ahí tiene el lugar de mí. Y lo entrego a ti en sacrificio para que entonces yo no tenga que morir. Por eso era que se ofrecían los holocaustos y los sacrificios. Los animales eran una imagen de la persona. Le estaban diciendo a Dios: toma esto en sustitución mía. Entonces Abraham prepara todo, amarra a Isaac y lo pone arriba en el altar. Ya en ese momento yo pienso que ya Isaac ya estaba bien claro de todo lo que iba a pasar. Yo me imagino que por la mente de Isaac estaba pasando de todo, y por la mente de Abraham también de todo. Solamente el libro de Hebreos es quien nos puede dar una pista
que pienso yo que Dios se lo inspiró al escritor del libro de Hebreos. Que es en el capítulo 11, donde está la descripción de los héroes de la fe. Dice la Biblia que Abraham por la fe iba a ofrecer a Isaac. Creo que es el versículo 15, creo el 12 o el 15. Iba a ofrecer a Isaac sabiendo de que Dios o podía suplir o lo iba a resucitar. De que él se iba a encontrar con su hijo de nuevo. Es decir, Abraham sabía de que Dios podía hacer algo diferente, ya sea de una forma o de otra. Lo cierto es que Abraham toma esta decisión, y en el momento en que Abraham está por sacrificar a Isaac, vemos cómo Dios le dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió en el versículo 11: heme aquí. Génesis 22, 11. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano. Esta es la tercera y final escena. No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermano, Dios es un Dios de provisión. Abraham sabía que Dios iba a proveer algo. O él sabía de que iba a tener que entregar a su hijo. Dice la Biblia, cuando él levanta su mano, el ángel del Señor le dice: aguanta. Wait. Hold on. Aguanta ahí. Ya sé que tú tienes fe en mí. Ya sé que tú tienes temor de mí. Dios sabía hasta dónde Abraham, no era que Dios no sabía hasta dónde Abraham iba a llegar. Dios sabía hasta dónde podía llegar Abraham, porque Dios mismo fue quien llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos y le dijo: sal de ahí a la tierra que yo te voy a llevar. Es decir, Dios sabía. Dios sabía la fidelidad de Abraham. Hermano, Dios nos conoce a ti y a mí. Tú no eres desconocido para Dios. Ningún ser humano es desconocido para Dios. Dios nos conoce a nosotros porque Él fue quien nos vio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Para Él no somos desconocidos. Para Él no llegamos a la existencia en el momento en que recibimos al Señor en el altar de la iglesia. Señor, y en ese momento: tengo un hijo, espérate, ¿dónde está? Déjame buscarlo. No, Dios no es así. Llegamos y decimos: Señor, aquí estoy. Y Él dice: bienvenido a mi casa. Y Dios sabía quién era Abraham, y Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios sabe cuando estamos alegres y cuando estamos tristes. Él solo espera que nosotros se lo declaremos a Él. Él solo espera que seamos sinceros con Él. Por eso es que Él prueba nuestra fe. Porque Él quiere ver que nosotros nos descubramos a nosotros mismos. Y nos demos cuenta de quiénes somos nosotros para Él. Ahora, en este punto en que Abraham llegó, Dios le estaba diciendo una cosa a Abraham: ese hijo que tú tienes, que tanto tú quieres, quiero que sepas que es tuyo, pero es mío.
En la ley de Moisés, vemos un punto, un acápite, y es el momento de la redención de los primogénitos. Es decir, para Abraham, Isaac no era el primogénito, pero en Sara sí era primogénito, porque era el hijo de la promesa. Ahora, creo que Dios lo que quería con este sacrificio era poder hacer el punto de redención de Isaac, como estaba en la ley de Moisés, en el cual Dios le mostró a Abraham de que Isaac era de Dios, no era solo de Abraham. Abraham tenía que entender de que Dios le había dado a su hijo, y si se lo daba también se lo podía quitar. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que comprender. Y les voy a hacer una historia. Ananías y Zafira no comprendieron eso. Busquen Hechos y verá que Ananías y Zafira no comprendieron eso. Abraham sí lo comprendió. Abraham entendió de que todo lo que tiene, todo lo que tenemos, aún hasta su hijo, es Dios quien se lo dio. Es Dios quien se lo dio. Y a Dios le pertenece porque es el hijo de la promesa. Y en ese cordero que Abraham estaba matando, Abraham estaba redimiendo a Isaac. Abraham estaba como santificando a Isaac, dándole ofreciendo esa ofrenda delante de Dios. Dios estaba como diciendo: ya estoy en paz, porque tu hijo ya está en paz conmigo. Y Dios es un Dios que suple. Dios siempre va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Al punto que cuando tú y yo necesitábamos ser redimidos, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, que no teníamos nada que ver con Dios, dice la Biblia que Dios envió a su Hijo en sustitución. Fíjense, el Nuevo Testamento no habla de esto, no creo que habla de esto, no recuerdo haber leído nada del Nuevo Testamento hablar de esta sustitución particular. Pero sin embargo, esta sustitución, esta provisión nos saca a luz de lo que sucedió en el pacto nuevo. Cómo nuestro Dios, que es un Dios de provisión, envió a un cordero sustituto por ti y por mí. Nosotros deberíamos estar en el lugar de Isaac, sobre el altar, preparados para el sacrificio. Sin embargo, hace 2000 años atrás, nuestro Dios, el Dios que nosotros no conocíamos, el Dios que nosotros ni sabíamos que existía, ni nos interesaba tampoco, antes de convertirnos, tomó el lugar nuestro, se entregó en una cruz, en un altar, como sacrificio por sustitución por nosotros, y nos dijo: yo lo hago por ti para que tú vengas a mí y estar en paz tú y yo, y ya tú no tienes que hacer más nada. Este es uno de los secretos de este pasaje. Dios provee, Dios proveerá. Le dijo Abraham a su hijo Isaac: Dios proveerá. Y Dios ciertamente proveyó. Proveyó allá, proveyó aquí, y nos va a proveer todos los días de nuestra vida. Nuestro único deber, lo único que tenemos que hacer es, como Abraham, confiar en Dios y dejar que nuestra fe sea aprobada, que nuestra fe sea
sea labrada como el oro. Hermano, duele cuando la fe es probada, cuando la fe es labrada, cuando el martillo entra en el oro para quitar el oro se calienta cuando el oro no se derrite muchas veces. Para purificarlo el oro no se derrite. El oro se pone en el fuego cuando está al rojo vivo, se saca del fuego, se coge el martillo y se empieza a darle para quitarle todas esas asperezas. Y después es que el oro se pone de nuevo en el fuego para ser derretido y hacer los lingoticos bonitos. De donde salen los anillos, de donde salen. Pero ese fuego que está por encima de los 1000 grados Celsius, ese es el fuego que purifica al oro. Ese es el fuego de prueba que purifica nuestra fe. Que son las situaciones que muchas veces tenemos alrededor. De amigos que hacen cosas. De enemigos que se disfrazan de amigos y después nos traicionan. De todo. La prueba de nuestra fe ocurre con todo, hermano. Ahora, ¿vamos a ser aprobados? ¿Seremos aprobados tú y yo? Es la forma en que respondemos a esta prueba.